días martes estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y el martes pasado hablábamos de que Jesús hizo sobreabundar en nosotros toda sabiduría e inteligencia. En todos los hijos de Dios, dice, Jesús hizo sobreabundar en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Y para qué? Veíamos un ejemplo y decíamos, sí, los que no conocen a Dios, los que no se han acercado, piensan de una manera, imaginan que las cosas están bien, pero cuando venimos a Cristo, son abiertos nuestros ojos. Nos hizo sobreabundar en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Y para qué? ¿Qué nos enseña esa sabiduría e inteligencia que tenemos ahora de parte de Dios, los hijos de Dios? Eso es lo que vamos a estudiar hoy, y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Efesios capítulo 1, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 1, versículos 8 y 9. Y en el 8 recordamos el versículo en el que nos quedábamos para poder seguir adelante. Efesios 1, 8 y 9 dice así: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Padre bendito, Señor, ahora queremos, Padre, que tu palabra hable a nuestra vida, Señor. Hemos adorado tu santo nombre, hemos glorificado tu santo nombre, y ahora pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, por medio de tu palabra, hable a nuestros corazones, abra nuestros ojos y nos dirija, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y yo le invito, si tiene su Biblia, si hay a la mano, los que nos ven por internet y los que están aquí, si la tiene ahí, búsquelo ahí en Efesios 1, 8, porque vamos a ir viendo algunos puntos que podrá entenderlo mejor ahí. Y si tiene un plumón ahí, una pluma para ir subrayando, tomando notas, mucho mejor. Número 1, conociendo la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios. El versículo 8 dice que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Decíamos, ¿y para qué? El versículo 9, el siguiente versículo, dice que con esa sabiduría nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Dándonos a conocer con esa sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Nos haríamos ahora la pregunta, ¿por qué misterio? ¿De qué misterio está hablando aquí? ¿Por qué misterio? Misterio es algo que no se sabe, algo que estaba oculto. Y si dice ahora, dándonos a conocer el misterio, nos está hablando, pues, hermanos, que antes no se sabía, pero ahora fueron abiertos nuestros ojos, dándonos a conocer el misterio. ¿De qué misterio está hablando? De la salvación por medio de Jesucristo. Porque la salvación por medio de Jesucristo no fue revelada a Abraham, no fue revelada a Moisés, ni a los profetas. Todos profetizaban, sí, vendrá el Mesías, vendrá un Salvador, alguien que reinará y gobernará para siempre en todas las naciones. Todas esas profecías se cumplieron y algunas se van a cumplir todavía. Jesucristo reinará sobre todas las naciones. Pero todo ese tiempo Dios estuvo mostrándoles a los profetas
parte de la verdad completa. Sí, la verdad completa es Cristo muriendo por nuestros pecados, el Salvador del mundo. Pero en toda la historia desde Génesis, Dios fue revelando una parte y otra parte y otra parte, de manera que era un misterio que no se entendía hasta que Cristo murió en la cruz. Por eso muchos cuando le vieron pensaron: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Se imaginaron a Jesús derrocando a los romanos y levantándose como rey en una corona, y dijeron: no es así, no era de esa manera. Cuando Cristo vino y murió en la cruz y le recibimos como nuestro Señor y Salvador, nuestros ojos son abiertos para entender la verdad completa. Una verdad que ahora no es un misterio para los que hemos sido salvos de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Todo aquel que ha entregado su corazón a Dios, que conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, puede tomar la Biblia y ver cómo Dios le va mostrando. Mira, aquí en Isaías habla de Jesús y habla esta parte y habla esto y habla lo otro. Pero entréguele esa palabra a una persona que no se ha acercado a Dios. Dice: yo no entiendo, no sé cómo está esto. ¿Qué es eso de el misterio? ¿De qué quiere decir cuando en Génesis le dice Dios: bueno, un descendiente tuyo aplastará la cabeza de la serpiente? Dios iba mostrando partes de la verdad, y era un misterio. Pero ahora dice: en Cristo Jesús abundó la sabiduría e inteligencia, de manera que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. El versículo 9 en otras versiones de la Biblia dice, en la Nueva Versión Internacional dice: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Ya desde mucho tiempo atrás, Dios ya tenía un propósito de salvación del hombre por medio de Jesucristo. Nunca la salvación fue una emergencia. Ya se acabó el mundo, ya se echó a perder, pues ¿cómo nos la zafamos? Y dijera Jesús: ni modos, va a tener que bajar Jesús y va a tener que morir porque no hay otro medio. No fue así. Ya fue bien planeado por Dios desde el comienzo, desde antes. En la traducción en lenguaje actual dice este mismo versículo: Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que decidió realizar por medio de Cristo. Ahora nos hacemos la pregunta: ¿qué decidió Dios realizar por medio de Cristo? El misterio venía para mostrarnos a Cristo. ¿Y qué decidió Dios realizar por medio de Cristo? ¿Cuál fue, pues, o cuál es el plan de Dios con Jesucristo? ¿Qué planes tiene Dios con Jesucristo? Número 2, reunir todas las cosas en Cristo. Cada uno de estos puntos, hermanos, que estamos viendo, usted puede buscar mucho más y se puede ahondar más, y podríamos quedarnos en un versículo y sacarle, exprimir más jugo, porque el más grande misterio que nos fue revelado, el misterio de la voluntad de Dios que habla el versículo 9, ¿sabe cuál es? Que Dios reuniría todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos. Todavía no llegamos a esa parte. Hasta el día de hoy, Dios nos ha revelado y han sido abiertos nuestros ojos y hemos entendido todo lo del Antiguo Testamento que apuntaba a Cristo, pero aún hay cosas que todavía van a suceder.
y que todavía serán reveladas después. Efesios 1:10 dice, este es el misterio de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El plan, el misterio que tenía Dios preparado para nosotros era reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La versión Palabra de Dios para Todos dice este texto de esta manera: el plan de Dios, que se cumplirá a su debido tiempo, es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Ese es el plan de Dios, reunir todas las cosas en Cristo. Todo en Cristo. Todo. El mundo espiritual en Cristo. El mundo material en Cristo. Dios nos dio a conocer el secreto de su voluntad que había estado oculto, pero que ahora es revelado. Y este secreto era, pero porque todavía no llegamos hasta allá para comprenderlo completo, pero ese secreto que había estado oculto era que el cielo, donde están los ángeles, donde está todo el mundo espiritual, y la tierra sean reunidos en unidad en Jesucristo, hermanos. Un día, cielo nuevo, tierra nueva, eso sucederá un día. Un día habremos resucitado los que estamos escritos en el libro de la vida, y Dios pondrá un cuerpo glorificado, un cuerpo que puede tocar frutas y comer, pero ese mismo cuerpo puede estar con Dios, en la presencia de Dios, como ser espiritual y como ser material, y todo será gobernado por Cristo, todo estará centrado en Jesucristo. Dios en su voluntad decidió reunir todas las cosas en Cristo, hermanos. El gran misterio de la voluntad de Dios es que el evangelio de salvación no solamente sería para los judíos, sino también para los gentiles. Los judíos podían decir, sí, Dios se le apareció ahí a Moisés y además le habló a Abraham y le dio promesas, y ustedes los mexicanos no tienen nada que ver con nosotros. Pero dice, si el plan de Dios era reunir todas las cosas en Cristo, judíos y no judíos, judíos y gentiles se convertirían en un solo pueblo. Vamos a ver más de esto ahí en los siguientes versículos. Número 3, el caso de los judíos. El caso de los judíos. Dice en Efesios 1, 11 y 12, seguimos avanzando en los versículos. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Antes de seguir adelante en la secuencia, no pierda lo que hemos dicho anteriormente. El plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Y desde Génesis, cuando Adán y Eva pecan, Dios ya muestra la primer profecía sobre Jesucristo. Y se viene, cada libro habla de Cristo, y se van destapando pequeñas verdades, pequeñas partes de la verdad, misterio que fue revelado el día que Cristo muere en la cruz del Calvario. En ninguna de estas partes aparece María, aparece Pedro, aparece Juan, Tadeo, no aparecen.
De manera que no podemos decir, es que María, Dios ya tenía planeado que a través de María tendríamos salvación y acercamiento a Él. No, siempre el plan fue Cristo, 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 bien preparado por los profetas. No hay profetas que digan profecías grandes acerca de María como la salvadora o la intercesora. Solo Jesucristo, solo Jesucristo, solo Jesucristo, porque ese es el plan de Dios, reunir todas las cosas en Cristo. Vamos a entender ahora estos versículos que leímos. El versículo 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia. ¿En quién tuvimos herencia? En Cristo tuvimos herencia. Ahora dice, en Él asimismo tuvimos herencia. ¿Y quién tuvo esa herencia? ¿Sabe quién? Los judíos. Recordemos que Dios le dio sus leyes al pueblo de Israel. Envió profetas a Israel. Israel es el pueblo de Dios. Jesús, el Salvador del mundo, por quien nuestros pecados son perdonados, no es mexicano, ni francés, ni estadounidense, es judío del pueblo de Dios. Entonces, en Cristo asimismo tuvimos herencia, dice. Leamos más detenidamente el pasaje. Dice, tuvimos herencia. ¿Quiénes? Los judíos, estamos diciendo. Sigue diciendo, habiendo sido predestinados conforme al propósito. ¿Quiénes fueron predestinados? Toda la secuencia para que viniera el Salvador, los judíos. Conforme al propósito del que hace todas las cosas, es Dios. Como Él quiere en su voluntad, conforme a su voluntad, Él predestinó y trazó el plan de salvación con el pueblo de Dios. Versículo 12, a fin de que seamos alabanza de su gloria. ¿Quién iba a ser alabanza de la gloria de Dios? Los judíos, nuevamente. ¿Quién? Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y nuevamente está hablando de los judíos, porque ellos esperaban al Mesías, al Salvador que reinaría por siempre. Nosotros, hermanos, los mexicanos, nunca esperábamos al Mesías. Es más, podría usted rastrear en su familia, ¿alguien esperaba un Salvador? Nadie estaba clamando, yo sé que esa promesa se cumplirá. ¿Cuál promesa? Váyase a los dioses de los aztecas, de los mexicas, no hay ninguna promesa. Entonces, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, los judíos que esperaban al Mesías serían alabanza de la gloria de Dios, tendrían la herencia de Cristo, habiendo sido preparados para ese plan de salvación. En resumen, los judíos tuvieron herencia en Cristo. ¿Y para qué? Para que fuesen alabanza de la gloria de Dios. Número 4. Ahora el caso de los gentiles. Nuestro caso, los no judíos, nosotros. Seguimos con los siguientes versículos. Ahora el versículo 13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Versículo 13 dice, en Él también vosotros. ¿En quién? En Cristo. En Cristo también. ¿Por qué dice también vosotros? En los versículos anteriores dice, nosotros que esperábamos, y ahora dice, en Cristo
también vosotros. ¿Por qué dice también vosotros? Bueno, recordemos que la carta a los Efesios la escribió Pablo, y Pablo era judío, de manera que cuando él dice en él también vosotros, se refiere a los efesios. Dice Pablo, yo como judío, pues nosotros siempre hemos esperado al Mesías, pero también ustedes, los no judíos, los que no tenían herencia en Cristo, los que no estaban esperando al Mesías, dice, aunque no esperábamos al Mesías, a Jesucristo, dice, también vosotros, en él también vosotros. Y recordemos, hermanos, que el plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, unir a los judíos con los no judíos, con un solo Salvador, un solo pueblo, un solo Salvador. No es un Salvador para los judíos, un Salvador para los no judíos. Recuerdo una persona que se fue a visitar otra parte del mundo y cuando regresó me decía, ay, a mí me sorprendió cómo es Dios de veras. Le digo, ¿por qué? Porque cómo es, no, dice, en una parte Dios escogió salvarnos por medio de Jesucristo, pero en otra parte del mundo Dios escogió a Buda para que la gente se acercara a él. Y en otra parte del mundo escogió a Mahoma y escogió, o sea, tiene como 3 elegidos en todo el mundo por medio del cual se acercan a él. Le digo, no es así. No son varios salvadores, es uno solo. El plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Y aunque los judíos siempre habían esperado el Mesías y nosotros nunca habíamos pensado en él, dice Dios, no hay manera. Los mexicanos son salvos únicamente por medio de Cristo. No hay otra vuelta de hoja, no hay otro Dios. Tiene que ser un solo Salvador, un solo Mesías. Entonces, hermanos, ahora, ¿cómo podríamos nosotros esperar en Cristo? ¿O cómo podríamos los mexicanos conocerle si no lo estábamos esperando? ¿Cómo podríamos ser salvos si no lo estábamos esperando? ¿Cómo podríamos decir, ay Dios, ya envíanos ese? Nunca lo estábamos esperando. El versículo 13 dice, en él también vosotros, se refiere a nosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad. Aquí me gusta una frase, habiendo oído. Ustedes no lo sabían, pero tuvieron que oír. Ustedes habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y qué palabra? ¿A qué palabra se refiere que tenemos que escuchar? El evangelio de nuestra salvación, dice ahí mismo. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El primer paso para que una persona sea salva, para que una persona pueda ser parte del pueblo de Dios, es escuchar el evangelio de nuestra salvación. Y aquí viene también una buena reflexión que podemos hacer, hermanos. Hemos llevado unas cajitas a casa, hemos propuesto de repartir esos folletos. ¿Ha repartido por lo menos uno diario? Póngase a pensar, ¿cuánta gente no ha oído? Pero si ya lo saben, no han oído el evangelio de nuestra salvación. Habiendo oído la palabra de verdad, y luego dice, y habiendo creído en él, habiendo creído en Cristo. Para ser salvos, primero escucha la palabra. ¿Qué palabra? El evangelio de nuestra salvación. Y segundo paso, ahora cree en el Señor Jesucristo. Habiendo oído y habiendo creído, ¿qué sucede cuando oímos
y creemos en Jesucristo, dice el versículo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si ya escuchaste el mensaje, si ya entregaste tu vida a Cristo, ya creíste en Él, el Espíritu Santo entra a tu vida. Y es ese sello, el Espíritu Santo que Jesús prometió, por eso dice de la promesa. Todos los que han creído en Cristo, los que han sido salvos, los que no esperaban en Cristo, pero ahora le han conocido como su Señor y Salvador, han sido sellados con el Espíritu Santo que Jesús prometió, hermanos. De manera que si tú eres un hijo de Dios, tú has sido sellado con el Espíritu Santo. Este sello demuestra que eres salvo. Un día Cristo va a venir por su iglesia y va a recoger a todo su pueblo. Bueno, yo no me parezco a un judío, yo no me he visto como un judío. ¿Cómo va a saber Dios si está escogiendo de su pueblo? No, no, es que ahora judíos y no judíos, todos son reunidos en Cristo. ¿Y cómo se sabe si hay de diferentes lenguas, de diferentes? Porque todo el que ha oído y creído es sellado con el Espíritu Santo. Y Dios se llevará a su pueblo todos los que tienen al Espíritu Santo, hermanos. Las dos cosas que tiene que hacer un pecador, pues, para ser salvo es oír y creer. Oír el Evangelio y creer en Jesucristo. Y vamos al último versículo que nos toca estudiar en esta noche. El versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo, pues, es las arras de nuestra herencia hasta la redención, dice. Todos los que han creído, viene el sello del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que entra en nuestra vida, dice, es las arras de nuestra herencia, es un adelanto de la herencia que tenemos aquí en la tierra hasta que seamos redimidos. La versión Palabra de Dios para Todos dice este versículo, el Espíritu, ahí está también la diapositiva, dice, el Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía que recibiremos lo que Dios prometió. La promesa de Dios llegará cuando se complete nuestra liberación para que alabemos a Dios por su grandeza. Es un adelanto como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. La versión Dios habla hoy dice también este mismo versículo, este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión para que todos alabemos su glorioso poder. Es un adelanto el Espíritu Santo que tenemos ahora en nuestras vidas los hijos de Dios de la herencia que nos espera. Dice, la herencia que tendremos para que una vez que recibamos la herencia, no digamos yo, sino que seamos alabanza de la gloria de Dios, diciendo, Señor, ya vine a tu presencia, recibí tu herencia y solo tú mereces la gloria, digno eres de recibir la honra, el poder, y por eso dice, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Reunir todas las cosas en Cristo es el plan de Dios. Podemos ver pues, hermanos, que en Cristo se unen todas las cosas. Toda oración es escuchada a Dios en el nombre de Cristo. La salvación de judíos y de no judíos únicamente por medio de Cristo. Los judíos tienen herencia en Cristo para que sean alabanza de su gloria. Y los gentiles, nosotros los no judíos,
tenemos al Espíritu Santo como adelanto de nuestra herencia también en Cristo, igual para que seamos alabanza de su gloria. En conclusión, hermanos, Dios planeó de su voluntad, por el puro afecto de su voluntad, reunir todas las cosas en Cristo. Y esto era un misterio, pero ha sido revelado a nosotros los que estamos en Cristo. Los que no le conocen ni siguen a Cristo, para ellos sigue siendo un misterio. No le conocen. En Cristo, judíos y gentiles son unidos como un solo pueblo para alabanza de la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo garantiza la salvación en el creyente. Por lo tanto, si no tienes al Espíritu Santo, no eres hijo de Dios y no te espera tu herencia en Cristo. Hermano y hermana, si tú tienes al Espíritu Santo, si esta noche tú puedes decir, sí, gloria a Dios, yo entregué mi vida, sé que el Espíritu de Dios está en mí, dirían todos los que te rodean, familiares y amigos, ¿podrían decir que Dios controla tu vida? Piensa un momento. ¿Dios controla tu vida? ¿Podría decir tu esposo o tu esposa, sí, Dios controla su vida, porque tiene el Espíritu Santo? Recuerda que Dios nos salvó y nos ha dado todas las cosas en Cristo Jesús para alabanza, dice, de su gloria. Y por lo tanto, toda nuestra vida debe darle la gloria a Dios. Las cosas que posees debes usarlas para la gloria de Dios. Todo lo que tienes, todo tu ser debe ser siempre para la gloria de Dios. Y amigo que me escuchas, ¿qué estás esperando para decirle sí a Jesucristo? Ven a Jesucristo hoy, cree en Jesucristo, hazle tu Señor y Salvador y tendrás tu herencia de parte de Dios, el Espíritu Santo que transforma nuestras vidas y nos ayuda a vivir hasta el día de la redención. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar y vamos a clamar también por nuestras peticiones. Ahora entendemos, si Dios no solamente dio a Jesucristo, sino que nos ha dado su Espíritu Santo, ¿cuánto más va a estar atento a las oraciones? Cantemos este coro mientras se acercan para orar. Este es mi deseo, honrarte a ti, sí, Señor, con todo mi ser, te adoro a ti. Te doy mi corazón.
Este es nuestro deseo, honrarte a ti, Señor. Nosotros que no éramos pueblo, pero por Jesucristo ahora somos pueblo tuyo, Señor. Nosotros que no éramos parientes siquiera, pero en Jesucristo venimos a ser tus hijos, Señor bendito, Padre. Y este es tu deseo, Señor, esta es tu voluntad, reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están en el cielo y las que están en la tierra, Señor. Un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Padre bendito, todo para darte la gloria a ti, que tomaste la decisión de reunir las cosas en Cristo, Señor. Hoy, Padre bendito, nos rendimos delante de ti, Señor. Cuánta misericordia y bondad hemos tenido de parte de ti, Señor. Santifica nuestra vida, que vivamos para darte la gloria. Que nuestra familia te dé la gloria, que nuestra vida te dé la gloria, Señor. Que nuestras posesiones sirvan para darte la gloria, Señor bendito, Padre. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, tenemos un Salvador, un ayudador y alguien que escucha nuestras oraciones.